Vale, pues como de nuevo, buenos días a todos. Vamos a empezar hoy, bueno, vamos a hacer el tema 9 que es el tema de heterocelasticidad, que es el tema en el cual vamos a analizar qué es lo que pasa si uno de los supuestos del modelo, que era que las varianzas, que la varianza de las soluciones eran homocedásticas, o sea, todas son iguales, veremos qué pasa si no se cumple, ¿de acuerdo? Y luego veremos también cómo averiguar en Gretel si este es el problema existe o no existe, y luego veremos cómo se puede solucionar. En ese sentido va a ser muy sencillo, no vais a tener que hacer nada complicado, sino simplemente será al apartado correspondiente de Gretel de análisis que se dice robusto, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería más o menos lo que la clase de hoy. Como he comentado hace un momento, os voy a hacer un recordatorio, también lo haré al acabar la clase si me acuerdo, espero que sí. Recordad que la próxima clase se realizará en vez del el lunes día 8 a las 3 por motivos laborales, tengo que cambiarla y se realizará el viernes día 12 si no me falla la memoria, a las 11 de la mañana. Lo tenéis indicado ya en el calendario, todo está preparado y modificado, y yo haré un aviso en el foro, seguramente o lo hago hoy o lo haré en los próximos días. Vale, entonces, vamos allá. Tema 9. Heterocedasticidad. Vale, si os acordáis, lo que hicimos la última clase fue analizar, en las últimas dos clases teóricas, fue analizar cómo incorporábamos variables cualitativas en el modelo. Y repito, es un tema importante el de las variables cualitativas porque porque ya sabemos que si en el modelo no incluimos variables relevantes, si hay variables omitidas, entonces los coeficientes pueden ser insesgados y esto puede ser un problema en el modelo. Además, puede afectar a los coeficientes del modelo, o sea, bueno, no solo en sesgadez, sino que además los coeficientes del modelo pueden verse afectados por falta de estas variables. Y muchas veces las variables que nosotros, con las que, y muchas veces las variables que explican una realidad son de carácter cualitativo. Como por ejemplo, en la práctica que tenéis que hacer vosotros en la actividad número 3, una de las cosas, lo que tenéis que hacer es saber si la ubicación de la empresa afecta sus cifras de negocios. Claro, la ubicación es una variable cualitativa, no cuantitativa. Y por eso le dedicamos un par de clases a explicar este tema, porque es un tema muy relevante a la hora de hacer análisis empíricos. Cómo introducir variables que no son números. Dimos que era a través de ficticias, y que siempre, y es importante también, lo comento ahora y lo volveré a comentar cuando resolvamos la actividad, se introducen tantas variables ficticias como categorías tiene la variable menos una. Hombre-mujer, una. Casado, soltero, divorciado, dos. ¿De acuerdo? Vale. En el tema 9, lo que vamos a hacer ahora es hablar del concepto de heteroscedasticidad. El concepto de heteroscedasticidad sería como la violación de uno de los supuestos básicos del modelo. Entonces, aquí hay más, o sea, no es lo único, o sea, todo lo que hemos visto en los temas anteriores, que hemos visto que se tiene que dar en los modelos para que los resultados sean fiables, robustos, insesgados, etcétera, no siempre se va a dar, ¿de acuerdo? Y hay que analizarlo. Por ejemplo, la normalidad de los residuos, o si hay heteroscedasticidad o homoscedasticidad, y otros posibles errores. Entonces, ¿esto quiere decir que si un modelo que, que presente problemas de este tipo u otros, o sea, o un modelo que cuando tú haces el análisis compruebas que realmente no cumple los supuestos básicos que hace que la regresión por menos cuadrados ordinarios sea la más eficiente, ya no se puede estimar? La respuesta es pues no, no es cierto. Si no se cumplen los modelos, ya habrá maneras, ya gente con más capacidades ya ha descubierto cómo hacer los cálculos matriciales suficientes para corregir estos problemas y encontrar los modelos que sean más eficientes, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que veremos en la clase de hoy es cómo detectar el problema de la heteroscedasticidad. Bueno, primero, ¿qué es este problema de heteroscedasticidad? ¿Cuáles son las consecuencias sobre el estimador de menos cuadrados ordinarios?
cómo la podremos detectar de manera teórica y también con Gretel, y luego cómo se puede hacer un análisis robusto con un modelo que presenta problemas de heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Vale, entonces, recordemos, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Primero, suponíamos que la relación entre los coeficientes y las variables dependientes y la independiente eran una relación de linealidad. O sea, un modelo lineal, el típico de y es igual a más b más bx, es el que explicaba la relación entre estas variables. Por ejemplo, puede ser que no sea así. Puede haber modelos cuadráticos. Entonces, en ese sentido, ya estaríamos violando este supuesto, pero se puede corregir. La muestra es aleatoria. Esto simplemente quiere decir que cuando escogemos la muestra, escogemos una muestra que sea aleatoria para que pueda ser representativa. Lo típico, si haces una encuesta para saber la intención de voto de la población de un país, y a partir de decir aquí una inferencia, pero la encuesta la haces en un sitio muy concreto, solamente con un grupo de gente muy específica, esto no es representativo. ¿Cómo sería correctamente? Pues una muestra que sea suficientemente grande y aleatoria. Después, no existencia de multicolonialidad, ya vemos el problema, que esto implica que la multicolonialidad puede afectar a la estimación, que la esperanza de los errores sea igual a cero, y finalmente, el último supuesto es que hubiera ausencia de heteroscedasticidad y, y ausencia de autocorrelación. ¿De acuerdo? Entonces, si pasaban estos cinco supuestos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es la más eficiente. Es decir, es el que tiene la menor varianza de todos. Y esto es lo más importante porque al tener la menor varianza de todos, al calcular los intervalos de confianza, también al calcular la significatividad, va a ser más fiable. Y este también es más el estimador más fiable porque es el que tiene menos variabilidad, ya lo dice, la menor varianza posible. Entonces, ¿qué haremos hoy? Pues lo que vamos a hacer hoy es ver qué pasa bueno, hoy la ausencia de heteroscedasticidad. En la próxima clase del próximo viernes veremos qué pasa cuando hay un problema cuando hay autocorrelación, ¿de acuerdo? Pero empezamos hoy con la heteroscedasticidad. Lo que veremos hoy es eh, analizaremos cuál es el problema cuando existe heteroscedasticidad. Es decir, primero, claro, ¿esto qué implica? Pues entender, por una banda, qué quiere decir que la varianza de los errores sea homocedástica o que sea heterocedástica. ¿De acuerdo? Entender cuál es la diferencia. Para que, por ejemplo, si un día vosotros trabajáis con un modelo, porque en una empresa estáis haciendo análisis de datos y veis un gráfico de una manera, este gráfico ya os puede dar una pista muy directa de, uy, esta muestra, esta base de datos o este análisis presenta problemas de heteroscedasticidad, hay que corregirlo. Oh, no, mira, esto se ve muy claramente que no hay, no, que no hay heterocedasticidad, que la varianza de los errores es homocedástica. Entonces, en este sentido, aunque se debe hacer el contraste, que luego veremos, pero ya por lo menos os da una idea. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para detectar la presencia de este problema? Es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Cuáles son las técnicas, los modelos? Hay más de uno, pero nosotros nos centramos en este curso, nos centramos en uno de ellos, ¿de acuerdo? Para analizar si hay problemas o no de heterocedasticidad. Posteriormente explicaremos cuáles son los efectos que tiene sobre los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios la existencia de heteroscedasticidad. Es decir, vamos a ver si realmente eh, la presencia, cómo afecta a los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que el modelo no tenga la ausencia de heteroscedasticidad que era uno de los supuestos del modelo. Y finalmente, ya pero esto con Gretel y muy, muy, muy sencillo, aprenderemos cómo realizar la estimación cuando hemos encontrado que existe heteroscedasticidad. Es decir, hacemos todos los pasos, hacemos la estimación, encontramos unos resultados y siguiente paso. Bueno, pero ¿realmente puedo asegurarme que no hay heteroscedasticidad? Haces el test correspondiente y te encuentras, ostras, hay heteroscedasticidad. ¿Qué hago ahora? Pues vamos a verlo. Y veremos que es simplemente tan sencillo como hacer un clic en Gretel. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, recordamos. ¿Qué quería decir el concepto de homocedasticidad? Un segundo.
¿Qué quería decir el concepto de homocedasticidad? El concepto de homocedasticidad nos indicaba que la varianza del error es constante para todas las observaciones de la muestra, ¿vale? Es decir, que para todas las observaciones de la muestra, la varianza se comportaba más o menos similar, que la varianza no dependía de la observación específica. Con lo cual, independientemente de que estemos hablando de valores muy bajos o valores muy altos, la varianza era siempre la misma. Diremos que existe heteroscedasticidad cuando hay ausencia de homoscedasticidad. O dicho de otra manera, cuando la varianza del error no sea constante para todas las observaciones de la muestra. Es decir, cuando la varianza pueda depender de las mejor dicho, cuando la varianza dependa o varíe dependiendo de las observaciones que estamos de la observación de la muestra que estamos entre comillas, mirando. Entonces, en este sentido, esta es la idea. Imaginemos que tenemos dos muestras. Hacemos dos análisis Hacemos dos análisis pero con estas dos muestras. Tenemos la muestra que tenéis en la pantalla a la izquierda. Esta de aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí que independientemente de que de los valores de la X sean bajos, medios o altos, el comportamiento de los errores se distribuyen como de manera más o menos similar. Es decir, por decirlo muy sencillo, es como simplemente si yo, más o menos, voy a hacerlo, perdón, un poquito torcido. Es como si más o menos lo que tuviéramos nosotros aquí es que los errores se distribuyen más o menos en una franja bastante continua. Y si yo lo dibujara un poquito mejor, estas líneas serían líneas rectas. Eso quiere decir que esto implicaría, este caso aquí sería el homocedástico, homocedasticidad. ¿Por qué? Porque como podemos comprobar, la varianza para todos los errores, en general, para todas las observaciones, va a ser similar, es la misma. Aquí, por el contrario, ¿qué estamos viendo? Que si yo quiero dibujar esta línea que lo que está haciendo es integrar los errores de nuestro modelo, lo que está pasando es que esto no es una línea recta, sino que estamos viendo que hace esto de aquí como una forma de más o menos, perdón, como si estuviéramos haciendo aquí una campana. Es decir, aquí tenemos que los errores muy cercanos al cero en general para estas observaciones, pero a medida que nos alejamos, los errores cada vez aumentan. Y aquí lo que estamos viendo, este tipo de gráfico nos demuestra claramente que tenemos un problema de heteroscedasticidad. En este caso, si calculamos aquí la varianza, si calculamos aquí la varianza va a ser igual para todas las observaciones, más o menos. Bueno, más o menos, o sea, va a ser la misma, porque independientemente de que la X sea baja, media o alta, tal como se están distribuyendo estos errores, es similar. Por el contrario, en este caso de aquí está pasando algo que no es lo mismo. Es decir, los errores la distribución de los errores va a ser mucho mayor para valores de X altos que para valores de X más pequeños. Y esto implica que aquí, si yo dibujo esta línea que está cogiendo los errores, vemos que no es una línea recta. Eso implica que aquí sí que la varianza del error va a depender de la muestra escogida. Si cogemos perdón, de la observación escogida, perdón. Si yo cojo una observación de la X con un valor muy bajo, la varianza va a ser muy pequeña. Por el contrario, si yo cojo una observación con un valor de X más alto, la varianza va a ser más alta. Cuando aquí te daba igual. Cojo una pequeña, pues bueno, se va a mover en esta zona de aquí. Cojo una intermedia, se va a mover entre esta zona de aquí. Cojo un valor más alto, pues se va a mover entre la misma zona. Aquí no. Aquí se mueve entre una zona pequeña, mientras que aquí se mueve una zona más grande. Y esto sería lo que estamos diciendo como problema de heteroscedasticidad. ¿Vale?
¿Entendéis con el gráfico cuál es el problema? Resumiéndolo rápido. Si cojo una observación al azar en el gráfico de la izquierda, la varianza va a ser la misma, siempre. Mientras por el contrario, si cojo una observación al azar en el gráfico de la derecha, si esa observación está en esta zona de aquí, va a ser, la varianza de error va a ser mucho más alta que si lo encontrara en esta zona de aquí. ¿Esto qué nos indica claramente? Pues claro, que la varianza no es la misma para una zona que para la otra, con lo cual la varianza no es igual para todas las observaciones, implicando este problema de heteroscedasticidad. ¿Vale? Aquí está la idea, para que puedas verlo. Homoscedaticidad, varianza constante. Independientemente del punto donde esto estuviera, la varianza se movía en los dos rangos que yo indiqué. Y los dos rangos son iguales para valores bajos, medios o altos. Heterocedasticidad, varianza no constante. ¿Qué vemos aquí? Pues simplemente que aquí el rango de valores que podría coger la varianza va a ser, o sea, diferente para unos valores de x más pequeños. La varianza va a estar entre dos valores muy específicos, muy pequeños, o valores más altos. La varianza ha aumentado, con lo cual lo que está pasando es que la varianza aumenta a medida que tenemos relaciones con x valores más altos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la existencia de de heteroscedasticidad en el modelo? Pues primero de todo, ¿qué pasaba por qué queremos que haya homoscedasticidad? Primero, porque si la varianza es constante, si la varianza de los errores es constante para cualquier observación, se obtienen los estimadores insesgados de la menor varianza posible. Aquí la varianza es la misma para todos, con lo cual no va a haber un problema. Y esto implica que obtendríamos los mejores estimadores por mismos cuadrados ordinarios. ¿Por qué son los mejores estimadores por mismos cuadrados ordinarios? Aquí está puesto con el mismo color por algún motivo. Porque estos estimadores son los que tienen la menor varianza posible, de tal manera que el rango de valores con el cual se puede mover el estimador que nosotros calculamos es más pequeño, es más fiable. Es más probable que ese valor sea el más cercano a la realidad. Por el contrario, si tenemos heteroscedasticidad, ¿qué hemos visto con el gráfico anterior? Pues que la varianza depende de la observación, con lo cual ya no es constante. En esta zona de aquí la varianza es muy pequeña, en esta zona de aquí la varianza es muy grande. Con lo cual, al no tener la varianza constante, ya no podemos estar seguros que nuestros estimadores sean insesgados con la menor varianza posible. Es decir, encontraremos un estimador, pero no será el más eficiente porque ya no son, porque no son los que tienen la menor varianza posible. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Entonces, en principal implicación, una de las explicaciones que tendrá esto es que al no tener la menor varianza posible, el error estándar que calcularemos será más alto al que tendríamos con otro estimador. Y recordamos que sentidos el error estándar nos permitía luego hacer los cálculos de significatividad individual de los parámetros y también los intervalos de confianza. Con lo cual, tener una varianza, un estimador, perdón, un error estándar que viene de la varianza, que no es el más pequeño posible, va a afectar a estos resultados. ¿De acuerdo? Y es que además, los estimadores que nosotros estaremos analizando no son los más eficientes. ¿De acuerdo? Y además no son insesgados. Es un problema. Por esa razón se necesita buscar una solución. Vale, entonces, en general, ¿qué es lo esto afecta a otros, a otros supuestos del modelo? Por suerte, no. Aunque sí que la heteroscedasticidad afecta a la matriz de varianzas y covarianzas del error, ¿no? Ya lo vimos en uno de los temas anteriores. ¿Por qué afecta a la matriz de varianzas y covarianzas del error? Porque las varianzas ya dependen de la observación, ya no es constante. Pero el supuesto básico 4, que es importante, el que la esperanza del término de error
es igual a cero, este se mantiene. Este no varía. ¿De acuerdo? Con lo cual, el supuesto básico se sigue manteniendo, seguimos teniendo que la esperanza del término de error va a ser cero, pero ahora la matriz de varianzas y covarianzas que vamos a tener va a ser diferente. ¿Vale? ¿Por qué razón? Pues porque cuando calculamos los mismos cuadros ordinarios, la varianza del estimador, es decir, el error estándar que encontraremos, se calcula a partir de la matriz de varianza, de la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. ¿Y qué hemos visto? Pues yo si vuelvo atrás, que lo que queremos es que esta matriz de varianzas y covarianzas tenga una varianza constante para todas las observaciones, pero por el contrario, lo que encontramos es que justamente la varianza la varianza se va a ver afectada de manera directa por el valor de la muestra y no va a ser constante. ¿De acuerdo? Y esto afecta a la matriz de varianzas y covarianzas de los errores, porque es que justamente lo que encontramos aquí con mismo valor para mismo rango de valores para todas las observaciones. Aquí no. No encontrar un rango de valores no quiere decir que siempre valores, no quiere decir que se va a mover siempre entre dos valores iguales y aquí se va a mover entre valores más pequeños y aquí más altos. Como esta matriz va a se verse afectada, lo que implica es que, ¿y esta matriz para qué la usamos? Pues esta matriz se usa para calcular la varianza del estimador, de la beta uno beta 2 beta 3 etcétera. ¿Y qué pasa? Porque si esta varianza se ve afectada, el error estándar también se va a ver afectado. Entonces, para simplificar, lo que luego vemos con un ejemplo práctico. Si hay heteroscedasticidad, ya no podemos afirmar que el estimador que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sea insesgado. Y que sea el que tenga menor varianza de entre todos los estimadores lineales e insesgados. ¿De acuerdo? Es decir, el supuesto aquel que era muy clave, es decir, bueno, mira, hay muchos estimadores, pero el que es insesgado con la menor varianza posible de todos es el de mínimos cuadrados ordinarios, ya no podemos decirlo. ¿De acuerdo? Y esto implicará a que deberemos hacer algún paso extra, que ves que el paso extra es que apretar un botón. Bueno, un cuadrito. En el análisis para corregir este problema de heteroscedasticidad. Para asegurarnos que este error estándar, que esta varianza sea más reducida. ¿Vale? Entonces, a ver, hasta aquí, hemos explicado qué es la heteroscedasticidad, hemos explicado cuáles son las consecuencias sobre el estimador de menos cuadros ordinarios, y ahora vamos a ir a explicar los métodos para detectar el problema de heteroscedasticidad. Pero antes de empezar, como siempre digo, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar, aprovechad ahora que hacemos este pequeño salto entre puntos. Si no hay ningún comentario, entenderé que hasta el momento se entiende lo que estoy diciendo. Vale. Entonces, ¿por qué necesitamos realizar estos contrastes de heteroscedasticidad? Pues simplemente porque, primero, si no tenemos cuenta que hay problemas de heteroscedasticidad, nuestras conclusiones sobre los contrastes de hipótesis pueden ser erróneas. ¿Y por qué razón? Muy sencillo. Si ahora hacéis memoria y queréis hacer un contraste de hipótesis de significación individual de una variable, de, del estimador de una variable, ¿qué necesitabais utilizar para hacer este contraste de significación individual? El error estándar. El error estándar era una de las cosas que necesitabais para poder calcular el estimador de contraste, el valor de contraste, que comprobabais luego con tablas para saber si era variable significativa o no significativa al 1, 5 o 10%. No solo esto, ¿qué usabais para calcular los intervalos de confianza al 90%, 95%, 99%? Pues lo mismo, el error estándar. ¿Qué pasa si hay heteroscedasticidad? Que la varianza deja de ser la más pequeña posible. Al contrario, ahora es más grande. Y al ser más grande la varianza, ¿qué pasa con el error estándar? Como es la raíz cuadrada de la varianza, también es más grande. Con lo cual, al tener un error estándar más grande, afectará a todos aquellos contrastes o cálculos que se basen en el error estándar, como el contraste de identificación individual o el cálculo de los intervalos de confianza.
¿vale? Después, este primer problema, que ya contrastes o cálculos que tengas que hacer sobre los parámetros van a ser menos fiables. Segundo, cuando tengas que hacer inferencia a partir de tus resultados, esta inferencia puede no ser tan correcta. Puede haber problemas de ineficiencia porque, claro, es que es esto. Si tú quieres hacer, por ejemplo, un cálculo de entre qué valores se va a mover mi resultado, mi observación, o entre qué valores se puede mover un parámetro, calcular un intervalo de confianza, es que este intervalo de confianza ya se basa en el error estándar, que ya se ve afectado por la varianza. Y esta eficiencia está viéndose afectada por la heterocedasticidad. Con lo cual, tus inferencias, es decir, mira, el parámetro o el rango o las ventas van a aumentar en tanto o la variable, el error es, bueno, no está- o el estimador del beta uno pues se puede mover entre tal valores, ya no es tan fiable. Vas a dar un rango de valores más grande que el real. No solo eso, si el error estándar es más grande, cuando tú hagas el contraste de significación individual, como el error estándar está en la parte del denominador de la fórmula, vas a hacer que el estimador de contraste sea más pequeño, y si el estimador de contraste es más pequeño, es más probable que no supere, que sea más pequeño que el valor en tablas. Y hagas que tu resultado sea que la variable no es significativa, a pesar de que pueda serlo y que simplemente se ve afectado porque hay un problema de heteroscedasticidad. Dicho de otra manera, la heteroscedasticidad puede provocar que, eh, que variables que son significativas, tú indiques que son no significativas, no porque no lo sean, sino porque como tienes un problema de heteroscedasticidad, lo que ha pasado es que ha aumentado el coeficiente del error estándar y al hacer el contrato de simplificación individual, ahora no lo supere. Y no lo supere no porque no sea no sea significativa, sino no lo supere porque el problema de heteroscedasticidad ha hecho que el error estándar sea más alto y de erróneamente que no es significativa. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Pues requiere unos cálculos un poco más complicados y también es importante contar lo he comentado, que los errores estándar son más altos, ¿de acuerdo? Pero bueno, tal como lo solucionaremos nosotros en Gretel es darle un botoncito. Vale, entonces, ¿cómo lo detectaremos? Para detectarlos, lo detectaremos usando el contraste de hipótesis que es de estos dos investigadores, de Breusch y Pagan, que es simplemente, se expresa de esta manera muy sencilla. A ver, la sencilla porque es que lo que está escrito de manera matemática algebraica a la izquierda es simplemente lo que tienes aquí en azul. Hipótesis nula. La varianza del error para todas las observaciones es el mismo valor. Es un mismo valor. La varianza del término de error de la muestra para todas las observaciones desde la primera hasta la última es un valor único. Es decir, es constante. Hipótesis nula, homocedasticidad. Hipótesis nula. Y la hipótesis nula es justamente la contraria, que la varianza para la varianza del término de error de algunas observaciones es diferente que la varianza del término de error para otro tipo de observaciones que siendo estados diferentes. Esto implica que tenemos un problema de heteroscedasticidad. ¿Vale? Vale. Entonces, como siempre, si haremos este contraste de heterocedasticidad, de contraste de Breusch-Pagan, que veréis que en el Excel es ir a contraste Breusch-Pagan, no, contraste heterocedasticidad Breusch-Pagan, se me falla la memoria, luego lo veremos. Y dependiendo del valor que nos dé el resultado del contraste, diremos si hay o no hay. Como siempre, si el p-valor es inferior a 0,1, 0,05, 0,001, entonces en este caso diremos que rechazamos la hipótesis nula y aquí tenemos el problema. Tenemos el problema de heteroscedasticidad. Y deberemos decir que nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios no aporta los mejores estimadores. Si por el contrario el p-valor sale 0,15, 0,20, el que sea, entonces sí que ya podremos decir abiertamente que no rechazamos la hipótesis nula,
Entonces, no hay heterocelasticidad, no hay problema de heterocelasticidad, por lo tanto, los mínimos cuadrados ordinarios sí aportan los mejores estimadores. ¿Vale? Repito, cualquier duda, por favor, paradme, ¿eh? Vale. Entonces, repito, lo que hemos hecho para ir un segundo aquí. Importante, el tema el punto 9.6 de heteroselasticidad en series temporales no lo vamos a ver. Entonces, heteroselasticidad, la varianza del término de error depende de la observación escogida. Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios ya no son eficientes. Bueno, no son sesgados y además encontramos que la varianza no es la menor posible. ¿Cómo detectamos esta heteroscedasticidad aparte de con el gráfico de los errores? Pues con el método de Breusch-Pagan, que no es es un contraste en la cual la hipótesis nula es homocelasticidad y la alternativa heteroscelasticidad. Entonces, hacemos el contraste de hipótesis, perdón, el contraste de Breusch-Pagan. Y según el p-valor, diremos, si el p-valor es inferior a 0,1, 0,05 o 0,01, es decir, significativo al 10, al 5, al 1%, entonces diremos que rechazamos la hipótesis nula al 1%, 5%, 10% y existe un problema de heteroscedasticidad, perdón. Si por el contrario el p-valor del contraste es superior a 0,10, diremos, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, no existe problema de heteroscedasticidad. Entonces, ¿qué deberemos hacer si encontramos un problema de heteroscedasticidad en el modelo? Pues simplemente tenemos que hacer una estimación robusta, ¿vale? Entonces, lo que debemos hacer es hacer una estimación de la varianza de los coeficientes, los estimadores, sin asumir, perdón, ninguna forma particular de la varianza, condicionada al error. Entonces, aquí lo que haremos nosotros es una cosa que es estimar. A ver, nosotros lo haremos, tranquilos. Cuando decimos que nosotros haremos esto, quiere decir qué es lo que hará el programa, pero qué es lo que estaremos realmente nosotros diciendo al programa que lo haga. ¿De acuerdo? O sea, no, en en ningún momento se os puede pedir que hagáis esto. Es que no se hace. O sea, si encontramos el problema de heteroscedasticidad, lo que sabremos es que para corregir este problema de heteroscedasticidad se debe realizar esto, y esto lo hace Gretel o el programa estadístico correspondiente, R, Stata o lo que sea, simplemente diciéndole, mira, es que esta base de datos tiene este problema. Que es decir, es de darle un comando, darle un botoncito, y el programa te va a hacer esto. ¿Vale? No va a asumir una forma particular de la varianza de la varianza condicionada de error. Y esto es lo que se llama estimación por mismos cuadrados ordinarios robusta a la heteroscedasticidad. ¿Vale? Es decir, lo que estamos haciendo es estimar la varianza del estimador de la beta sin asumir ninguna forma particular de la varianza condicionada al error. Esta vez no vamos a vincular, entre comillas, la varianza y la matriz de varianzas y covarianza, la matriz de varianzas con los errores del modelo. Y al hacer esto, lo que estaremos diciendo, el programa, lo que estamos haciendo es una estimación por menos cuadrados ordinarios robusta a la heteroscedasticidad. Manualmente no es sencillo. Vamos, que ya digo que yo no me suena haberlo hecho nunca, ni cuando estudiaba, ni posteriormente. Y lo que se hace es lo que he comentado. Vas al programa correspondiente y una vez el test de Breusch y Pagan te dice, hey, hay problemas de heteroscedasticidad, corrígelo. Vas al programa y dices, pues mira, vuelve a hacerme este cálculo, pero ahora házmelo con una estimación robusta a la heteroscedasticidad. Y te hace el cálculo y te encontrarás un resultado diferente. ¿Vale? Entonces, con esto ya acabamos el tema 9 que puedes comprobar que es bastante rápido y sencillo. Y la próxima semana lo que haremos es el tema 10 el de autocorrelación en series temporales. Lo que veremos es eh, otro error, entre comillas, error otro error del modelo, es decir, otro supuesto que no se cumple. Hoy hemos visto el de que no se cumple el de homoscedasticidad y hemos visto qué debemos hacer. Pues la próxima semana lo que veremos es justamente el de autocorrelación.
cómo saber si existe el problema de bueno, qué es la autocorrelación, cómo afecta a los estimadores, cómo saber si hay autocorrelación y cómo corregir el problema de autocorrelación para poder realizar la estimación por menos cuadrados ordinarios. Es decir, entre comillas, ¿eh? Es como un copy-paste del tema de hoy, pero enfocado a explicar la autocorrelación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿Alguna cosa que queráis comentarme? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a coger Gretel. Vale. Ujú. Voy a compartir ahora la pantalla de Gretel. Vale, bien. Y que voy a coger una base de datos al azar. Archivo de datos, archivos de muestra. No, al azar no. Voy a coger, por ejemplo, aquí la 912. A ver por qué razón la hago. Vale, a ver. Recordad, para poder seleccionar un archivo de muestra de Gretel. Lo he comentado repetidas veces, lo sé. Posiblemente ya estaréis hartos de escucharme decir, explicarlo cómo se hace, probablemente. Pero recordad que en el examen una de archivo, se os pedirá que carguéis un archivo de muestra para hacer los análisis, con lo cual es importante saber cómo cargarlos. Archivo, aquí, abrir archivo de datos, archivo de muestra, y os saldrá esto que vais viendo ahora, que es los ficheros de datos que hay. Y tenéis, como podéis comprobar, Gretel, Green, Ramanathan. Y podéis coger, y debéis coger lo que se os diga. Por ejemplo, en el archivo de la base de datos para practicar la parte de Gretel en el examen, se os pide que cogéis el Ramanathan data 9-12. Pues vais aquí, buscáis 3, 4, 6, 7. Ya veis aquí 9-12, que es el Expenditures o New Cars. Y entonces le dais dos veces. Ahora, o sea, si le dais dos veces, lo que os aparecerá es justamente volveréis a la pantalla de Gretel, donde tendréis ahora toda la información de las variables. ¿De acuerdo? Vale. Que esta es una base de datos sobre los gastos en coches, millones de dólares en el 82, dependiendo de otras variables, que es la renta per cápita, el IPC de los coches, el IPC de todos los productos, el IPC de los coches usados, el IPC de la gasolina, del coste de los seguros de coche, de mantenimiento y reparación, ¿vale? También de la tasa de paro. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué haremos? Pues ahora primero vamos a analizar el problema, cómo analizamos el problema de teorías de elasticidad en Gretel. Vamos a analizar un modelo, como siempre. ¿Qué hacemos para analizar un modelo? Modelo, mínimos cuadros ordinarios, y os sale esta pantalla en la cual se os pide que indiquéis las variables que son las X y las Y. Yo ahora, para simplificar, voy a coger como variable dependiente, era los gastos personales en nuevos coches. Y como variables independientes, pues la población de Estados Unidos. Y era aquí, la renta per cápita y la tasa de paro. ¿Vale? Entonces, aceptamos. Y os sale el resultado, que ahora veréis en pantalla cuando voy a ponerlo. Vale. Aquí tenéis.
el resultado, ¿verdad? Lo veis, ¿verdad? Pues vemos aquí que en este modelo pues, tenemos eh, lo típico, la constante, en este caso salen todas las variables significativas, población, renta per cápita y también resultados esperados. Cuanta más población hay en un país, más gasto habrá en coches. Más gente puede comprar coches, más gente está comprando coches. Renta per cápita. Cuanto más alta sea la renta per cápita de las personas, pues más se gastarán en coches. Y el paro negativo y significativo. Cuanta más gente haya en el paro, habrá menos gente queriendo comprar coches, pues habrá menos gasto en coches, ¿vale? Aquí tenemos la desviación típica, los estadísticos T, el p-value, el R cuadrado, aquí, perdón, el R cuadrado corregido ajustado, lo que tenemos, lo de toda la vida. Vale, entonces, dicho esto, ¿qué habría pasado si en este modelo tenemos problemas de heteroscedasticidad? Pues si hay un problema de heteroscedasticidad, estos errores estándar, esta desviación típica, no va a ser la menor. ¿Por qué razón? Porque la varianza tampoco va a ser la menor posible. Habrá estimadores que son más eficientes. ¿Qué pasaría? En este caso, probablemente con estos valores no va a haber mucho problema, pero imaginaros el caso de un modelo que el p-valor sea 0,049. Es muy cercano al 0,05, o 0,047, o 0,045, o 0,048. ¿Qué pasa si hay un problema de heteroscedasticidad? Este error estándar es más alto y al hacer el cálculo de estadístico aquí de estadístico de contraste, te va a dar un valor más pequeño, con lo cual el p-valor que realmente era de 0,047, lo invento, pasa a ser ahora 0,052 o 0,51 o 0,053, implicando que al 5%, con un nivel de significatividad del 5%, tú la descartarías, a pesar de que no lo es. Pero la descartas no porque no sea significativa, sino que la descartas porque, como tienes un problema de heteroscedasticidad, este error estándar que tienes aquí es demasiado alto. Vale, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo en Gretel analizar si hay un problema de heteroscedasticidad o no hay un problema de heteroscedasticidad? Pues simplemente tenéis que ir aquí a contrastes. Bastante sencillo porque es un contraste. O sea, en el fondo, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo que necesitamos hacer es lo mismo que hacemos siempre. Para contrastar algo, hay que hacer un contraste. Para contrastar si la variable es significativa, contraste de significación individual. Para contrastar si el modelo tiene problemas de heteroscedasticidad o no, pues contraste de heteroscedasticidad. Hay varios, como puedes comprobar. Nosotros vamos a utilizar el de Breus y Pagan, como os hemos visto antes. Clicas aquí y ya está. Se ha acabado. Fuera. ¿Y qué encontramos? Pues aquí tienes el contraste de heteroscedasticidad de Breus y Pagan y hace el análisis correspondiente que se tiene que hacer en estos casos y encuentra este p-valor de aquí. Ahora, con este p-valor de 0,01, si queremos tener un nivel de significatividad del 5%, ¿hay o qué haremos? Primera pregunta. ¿Alguien se acuerda cuál era la hipótesis nula del contraste de Breus y Pagan? Espero escuchar alguna voz que no sea la mía, que ya necesito desconectar de mi propia voz incluso. ¿Alguien se acuerda cuál era la hipótesis nula del contraste de Breus y Pagan? La hipótesis nula era existencia de homocedasticidad. Hipótesis alternativa, existencia de heteroscedasticidad. Si el p-value era inferior a 0,01, 0,05 o 0,01, dependiendo de qué grado de significatividad le queremos dar, ¿en qué implica? ¿Que rechazamos o que no rechazamos la hipótesis nula? Ahora sí que espero respuesta. Que rechazamos, correcto, Elena, correcto, perfecto. Entonces, ¿este modelo presenta problemas de heteroscedasticidad? ¿Sí o no? Aquí, el p-valor.
Aquí, Lucía, este valor de aquí. Por suerte, en toda la tabla, el p-valor que hay que fijarse es el último de todos. ¿Por qué razón? Porque estos p-valores están asociados a las variables del modelo que se usan para hacer el contraste de Debreuil y Pagan. Pero el que nos indica si rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nulas es este p-valor que tienes aquí abajo. ¿Lo veis? Lo que estoy marcando en azul. Este que pone. Ah, vale, perfecto. Entonces no puedes verlo. Vale. ¿Veis ahora el numerito? Marcado, marcado. Ah, no, claro, perdón. Perdón, perdón, perdón. No, 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 es que a vosotros no sale el resultado. Vale, vuelvo a repetirlo. Segundo, que no me gusta nada. Vale, compartir. Entonces, ahora, aquí este es el modelo, ¿verdad? Vale. Repito, os pido disculpas. Eh, Aquí tenéis el modelo. Para contrastar si hay heteroscedastidad o no, vais aquí a contrastes, heteroscedasticidad, contraste de Bruce y Pagan. Y entonces, ¿qué os saldrá? Pues lo que os saldrá es lo que ahora mismo vais a poder ver cuando os ponga el resultado en pantalla, que sería este de aquí. Ahora sí, y os pido disculpas. Ahora sí que lo veis, ¿verdad? Aquí que pone contraste de heteroscedasticidad de Bruce Pagan. ¿Lo veis aquí arriba que he marcado en azul? Y no, no, gracias a ti, Lucía, porque no me había dado cuenta que no había cambiado la pantalla. Error por mi parte. Entonces, aquí el p-valor que os tenéis que fijar siempre es en el de la última línea. Este es el p-valor del contraste. Estos p-valores son los que se encontrarían al hacer el contraste a partir de las variables del modelo, que eran población, renta per cápita y paro. Con esto se hace el contraste de ver si pagan, que da estos resultados y estos valores, y luego el valor, el p-value, que debéis usar vosotros para comprobar si hay, si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, es este valor que tenéis aquí. ¿Veis que el resultado es 0,01? Entonces, pregunta que os hago. Si yo si yo busco una significativa del 5%, o sea, 0,05, y el valor del contraste de Brose y Pagan sale 0,01, ¿qué diremos? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Con este valor de 0,01 al 5%. Rechazamos la hipótesis nula, correcto, Elena. Eso quiere decir que rechazamos la existencia de homoscedasticidad. Entonces, ¿este modelo presenta problemas de heteroscedasticidad? La respuesta es sí. ¿Cómo se corrige? Pues la corrección es muy sencilla, como veréis. Cierro aquí, cierro también los resultados. Vamos otra vez de nuevo a Gretel, al modelo. Vamos a hacer el mismo modelo, modelo, mínimos cuadros ordinarios, con lo cual es todo igual. Vamos a especificar el mismo modelo es variable dependiente el gasto en millones en coches, variables independientes, la que hemos visto, población, renta per cápita y paro, pero ahora el único cambio es, ¿veis que aquí pone un cuadradito que pone desviaciones típicas robustas? ¿Lo veis? Pues es el que tenéis que marcar. Lo marcáis aquí y decís, claro, ¿cuál era el problema que teníamos con cuando había heteros? Bueno, aquí hay otra. Vale. Si marcáis aquí el botón aquel que pone HAC, 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 veréis aquí dentro lo que está haciendo, que es, o sea, lo que yo os dije que se debería hacer para corregir el problema de elasticidad
es lo que se debe indicar cuando haces este aquí HAC. Cuando haces esta HAC, no que, esto es lo que hace internamente vendiendo si tenemos una serie cruzada, sección cruzada, temporales, datos, panel, etcétera. No tocar nada nunca. ¿Por qué razón? Porque en general el Gretel y los programas estadísticos, cuando hacen la corrección, ya lo hacen de la manera más eficiente posible. ¿De acuerdo? Con lo cual no habría que tocar ni eso. Pero imaginemos que por algún motivo tuvimos que tocarlo porque la estimación habitual no es la mejor para el modelo que tenemos que hacer. Lo que se ve ahí, pues tú vas aquí y las opciones que hay le indicarías. Sí, correcto, correcto, Lucía. Imaginemos simplemente, imaginemos simplemente que tienes un modelo, haces el análisis y hay errores de sociedad. Y tú sabes que para corregirlos tienes que hacer algo diferente a lo estándar. Pues para poder corregir lo estándar, vas aquí lo de HAC y marcarías el correspondiente, ¿vale? En este caso no marcamos nada porque para nuestro caso la estándar es la más eficiente siempre. Vale, fuera. Dicho esto, entonces marcas este cuadrado de desviaciones típicas robustas, que decirle, cuando me hagas el cálculo, hazme el cálculo de las varianzas y de los errores estándar de la manera más robusta posible, que es lo que hemos visto antes, que es lo que voy a corregir. Haces aceptar y te sale el nuevo resultado. Y aquí tenéis el nuevo resultado de las variables. Aquí tenéis el nuevo resultado del modelo. Con unas desviaciones típicas que en general habrán sido la mayoría, habrán sido, bueno, son ahora robustas. Hemos corregido el problema de la heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Em, ¿Habéis visto cómo corregir el problema? Recordad, lo único que hay que hacer es, y lo vuelvo a repetir es, para que quede claro, hacéis el modelo. Normal y corriente, ¿eh? Que sería modelo, mínimos cuadrados ordinarios, el modelo correspondiente y hacéis el cálculo con aceptar. Os sale el resultados. Vais al contraste de heteroplasticidad de ver si pagan. Lo hacéis, lo calculáis y encontráis un problema de heteroplasticidad. Ostras, ¿cómo lo corregimos? Pues vas a utilizar al modelo, haces de nuevo el mismo modelo, pero aquí le indicas que te haga desviaciones típicas robustas. Marcáis simplemente, marcáis simplemente este cuadradito de desviaciones típicas robustas. Le das a aceptar y te da el resultado del modelo. Y con esto ya se ha corregido el problema de heteroplasticidad. No tienes que hacer nada más. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos hecho? Vale, pues con esto más o menos tendríamos cerrado el tema 9. Aprovecho que tengo abierta esta base de datos para avanzar en estos últimos 5 minutos el supuesto limitativo de Gretel. ¿Qué se os pide en el supuesto limitativo de Gretel? Justamente se os pedía que usarais esta base de datos. Dime, dime, Elena. Hmm, perdón. Sí, sí, correcto. Para hacer el tema de saber si rechazamos o no rechazamos Sí, sí, correcto. Para saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, es mirar el p-valor que sale al final de todo del recuadro. ¿De acuerdo? Es decir, al final del recuadro del contraste de veros y pagan, sale el p-valor asociado al contraste. Es el último de todos, el que no está asociado a ninguna variable, es el p-valor del contraste de veros y pagan. Si ese valor es dependiendo del grado de significatividad, pero como el estándar es 0,0, como el estándar es el 5%, si es inferior a 0,05 o 0,01, entonces ahí rechazamos la hipótesis nula. Si queremos ser un poco más estrictos incluso, decir, no, no, mira, es que yo incluso si es al 10% también rechazo, pues sería 0,01. Lo típico de contraste de significación individual. ¿De acuerdo? Si es inferior a 0,01, quiere decir que rechazamos con el 10, al 10%.
Si es inferior a 0,05, rechazamos al 5%, y si es inferior a 0,01, rechazamos al 1%. Y es cuando debemos rehacer el modelo marcando el cuadradito de desviaciones típicas robustas. Vale, entonces, el supuesto examen de Gretel que tenéis en el campus es este de aquí, que se os pedía que analizarais el gasto en coches nuevos a partir de la base de datos que yo he abierto en relación al IPC del seguro de automóvil y al IPC de los coches usados. ¿De acuerdo? Se os pide, estima utilizando el modelo menos cuadros ordinarios los parámetros del siguiente modelo e indica qué variables explicativas son relevantes. ¿Vale? Y plantea el contraste con todos sus pasos. Segundo, realiza contraste de significación individual, qué conclusión se obtiene. Tercero, y yo creo que ¿cuál es el tamaño de la muestra? Vale, entonces vamos aquí al modelo, que es el que tengo ya que yo he abierto. ¿Qué se nos pide? Pues se nos pide hacer un modelo de mínimos cuadros ordinarios en el cual, ahora podría ponerlo de nuevo, se os pide que analicéis el precio de los coches nuevos, dependiendo de qué variables del IPC de los seguros de coche y del IPC de los coches usados. Vale, este es el modelo. Aquí no hay que hacer nada más porque aún no sabemos si hay problemas o no y le damos a aceptar. Vale. Entonces, luego sale el resultado. ¿Qué se os pide? Analizar la significatividad de las variables. Vemos que en este caso de aquí, las variables son todas significativas. Siguiente paso. Se os pedía hacer contraste de significación individual para cada uno de los modelos. Pues contrastes, restricción lineal. Y aquí recordad, para hacer el contraste de restricción lineal, se empieza siempre, Gretel empieza siempre con beta 1, no con beta 0. Con lo cual, si queremos hacer el asociado al seguro, que es el beta 2, sería la segunda variable, o sería, perdón, ahora. Si no os acordáis, siempre está bien poner, vale, al revés. Vale, eso lo estaba haciendo al revés. Perdón. A cero y aceptar. Y aquí os saldrá el resultado del contraste. El resultado del contraste es, ahora os lo enseño, es este de aquí. Y os sale que el p-valor es eh, inferior a pues, 0,00100 y pico ceros, 2. Eso quiere decir que en este caso, aquí rechazamos la hipótesis nula que la beta asociada al variable seguro sea igual a cero. Es un contraste de significación individual, que es lo que nos pedían. Vale. ¿Qué más pedía la actividad? Pues la actividad pedía estima método menos cuadros ordinarios. Plantea el contraste con todos sus pasos. Vale. Aquí implicaría que hicierais el contraste que yo he hecho significativo de individual que he realizado en Gettel directamente, que vosotros lo planteéis a mano en el examen. Es decir, hipótesis nula, beta 1 igual a cero. Hipótesis alternativa, beta 1 diferente de cero. Estadístico de contraste, pues coeficiente beta menos cero entre la raíz de la varianza. Y que sigue un T de Student. Si es mayor que el valor del contraste, no es significativa. Si es menor, si es más grande, rechazamos. Si no es más grande, rechazamos. ¿Qué vemos? Siguiente apartado. Realiza el contraste significativo individual. Lo realizamos con Gretel y nos da el resultado de que el p-value es 0,105 ceros y un 2. Es decir, rechazamos la hipótesis nula al 1%. Con lo cual, la conclusión que obtenemos es que la variable
IPC de los seguros de coches es una variable significativa que explica el gasto en coches nuevos. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente pregunta y con esto lo dejamos ya por hoy. ¿Cuál es el tamaño de la muestra analizada? Pues vamos aquí, al resultado. Sí, claro, correcto, Elena. Yo hago solo una porque para hacer el otro deberíamos, es lo mismo otra vez y con lo cual yo creo que es preferible que yo haga uno y vosotros practiquéis el otro y luego el día, y si hay alguna duda en alguna clase o en el foro me lo comentéis, que hacerlo yo las dos y que luego el día del examen no hayáis practicado. Pero sí, correcto, deberéis hacerlo para todas. Último, aquí tenéis el modelo. Voy a repetir los pasos para que quede claro y con esto dejamos por hoy ya. Recordad, para hacer el modelo, mínimos cuadrados ordinarios, pones las variables, perdón, que esto no me sale ahora. Lo típico, lo típico, lo típico. Y aquí es variable, aceptamos y ahora os sale el resultado. Ahora os lo enseño, ¿verdad? Y este es el resultado. Vale, a partir de aquí, pregunta que os hago. ¿Con cuántas observaciones hemos trabajado? ¿Dónde podemos ver aquí? La pregunta C es, ¿cuántas observaciones hemos usado en el modelo? O ha usado Gretel para hacer el análisis. Lo tenéis justamente aquí arriba. T igual a 202. Es decir, aquí la T nos indica el total de observaciones usadas en el análisis. Y en este caso, para hacer este análisis, hemos usado 202 observaciones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en principio, hoy lo dejamos aquí ya, que hemos pasado unos minutos de la hora. La próxima semana haremos el tema 10 y lo que falte de tiempo lo aprovecharemos para continuar. mm, yo creo que, claro, como esto es en Word, yo creo que la mejor opción sería escribirlo, pero adjuntar también la captura. Si, bueno, a ver, yo entiendo que si no se os pide la captura, con que lo escribáis sería suficiente, es lo que se os pide justificación. Si os pide justificación del resultado, pues debéis indicarlo con la captura de pantalla. Pero igualmente lo comentaré, lo comentaré la última clase de todas. Volveré a hacer un pequeño repaso de algunas cosas de examen para que quede claro, ¿de acuerdo? En principio, yo creo que si no se os pide justificación, con que lo indiquéis vosotros en el documento de Word del examen es suficiente. Vale, la próxima semana haremos el tema 10 y continuaremos con el supuesto de examen de Gretel que hay en el campus para poder solucionarlo, ¿de acuerdo? Vale, pues que paséis una muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.